Leyendo con Laura Cepeda no solo es un podcast, es una forma de vida. Comenzamos. Capítulo 7. El pensamiento y el lenguaje de los Oguruames Raramuri de la Sierra Tarahumara. Como ya mencioné, los tarahumaras forman parte de una de las etnias indígenas mexicanas con un mayor número de miembros distribuidos en pequeños poblados dentro del majestuoso territorio de la Sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua. Hablan el idioma raramuri, por lo que son conocidos como raramuris. Son pacíficos, pacientes y de un andar digno y notable. El clima de la Sierra Tarahumara es extremoso, con inviernos nevados, de temperaturas bajo cero y veranos calurosos. A través de cientos de años de habitar allí, se han adaptado al medio, adquiriendo una resistencia física enorme que se manifiesta en su capacidad para correr ininterrumpidamente durante el día y la noche en sus tradicionales carreras de bola o para bailar noches enteras la danza de los matachines durante sus fiestas rituales. Poseen una organización jerárquica rigurosa en la cual sus gobernadores ocupan los puestos más altos. Sus médicos tradicionales son conocidos como oguirames y están encargados de mantener la salud física, psicológica y espiritual de los raramuris. Una organización paralela, pero secreta, la forman los sucuruames o hechiceros. Estos son temidos por las comunidades raramuris, las que los consideran malévolos y peligrosos. Esta oposición entre las prácticas de unos y otros se manifiesta con claridad en el dicho familiar de la sierra que dice que el oguruame sana lo que el sucuruame enferma. Según los oguruames, el cuerpo humano es únicamente un receptorio o vehículo de un principio trascendente. Este principio trascendente está encargado de energetizar y dar vida al recipiente corpóreo y se comunica con él a través de la sangre y sus movimientos. Algunos oguruames, como don Atanasio de la región de Krill, consideran que este principio está dividido en 3 subprincipios. Otros oguruames, como don Mauricio, don Maclovio y don Santos de Caborachi, niegan la subdivisión, considerando que el principio trascendente es uno e indivisible. Esta última opinión parece ser la más generalizada entre los oguruames, quienes además consideran que existe una individualización personal del principio trascendente, de tal forma que éste no se puede intercambiar entre una persona y otra. La traducción libre más cercana de este principio es alma. Según los oguruames, cada persona posee un alma particular, la que aparece en el momento de la gestación. De esta forma, una mujer embarazada contiene dentro de su cuerpo 2 almas, la suya propia y la de su hija. Exceptuando esta situación, solamente se puede poseer una sola alma. El alma, a su vez, está conectada con Dios, que la sostiene y energetiza. Según los oguruames, al morir el cuerpo, el alma sobrevive. Para los oguruames, la enfermedad sobreviene cuando el alma de una persona abandona temporalmente el cuerpo de la misma. La salud, en cambio, la definen como existente cuando el alma ocupa el sitio que le corresponde en el interior del cuerpo. Según los oguruames, una persona sana es una persona completa, mientras que una enferma está incompleta. Los síntomas del abandono del alma son la depresión, el nerviosismo, la falta de apetito y la aparición de dolores y alteraciones corporales. Existe, según ellos, otra categoría diferente de enfermedad a la que le llaman mal puesto. El mal puesto es resultado de la labor de hechicería realizada por un sucuruame. Este último utiliza su poder mental para provocar alteraciones a distancia, enfermando a sus víctimas. El mal puesto no puede ser curado por médicos alópatas ni por medio de medicamentos. Es necesaria la intervención de un oguruame más poderoso que el sucuruame original para salvar a un enfermo del mal puesto. La mayor parte de los oguruames dicen poseer un control voluntario sobre su propia alma, modificando su posición original dentro de su cuerpo o logrando situarla fuera del mismo.
Durante el sueño, el Oguruame veterano adquiere conciencia y controla su alma, haciéndola viajar hacia el cuerpo de sus enfermos. Allí, el Oguruame revisa las zonas afectadas y restablece su equilibrio perdido. Esta labor de diagnóstico y curación a través de sueños es, según los Oguruames, una práctica común y de realización cotidiana. Cuando el enfermo se presenta al consultorio autóctono del Oguruame, este utiliza otra técnica de diagnóstico que consiste en pulsar al paciente. Para ello, el Oguruame registra al tacto el pulso de su paciente en diferentes regiones de su cuerpo, sus muñecas, su vértex y directamente sobre su corazón. Puesto que en su concepción el alma se comunica directamente con la sangre, este procedimiento le permite saber si el alma del enfermo se encuentra o no dentro de su cuerpo. Cuando el diagnóstico es de incompleto, entonces el Oguruame utiliza diferentes técnicas para llamar el alma del enfermo y restituirla a su posición intracorpórea. Una de las causas más comunes de enfermedad son los sustos. Estos se definen como una súbita alteración en la atención provocada por un estímulo inesperado e intenso. El Oguruame utiliza la oración y los ruegos a Dios para restituir el alma del enfermo, alejada por el susto. Se auxilia en ocasiones de la ingesta de tés de hierbas medicinales específicas para el tratamiento. Esta ingesta, la oración y los viajes oníricos son las principales técnicas de curación. Los Oguruames de Caborachi han desarrollado una técnica especial que utilizan para absorber la enfermedad. Esta técnica de absorción será tratada enseguida. Los instrumentos necesarios para llevar a cabo esta técnica son un pequeño carrizo de madera y el cuerpo del propio Oguruame. La primera acción de este consiste en localizar la zona corporal afectada por la enfermedad. Una vez hecho esto, el Oguruame la frota con su bebida ritual tesguino. Enseguida, coloca la palma de su mano izquierda sobre la zona, atrayendo hacia ella la enfermedad. Una vez hecho lo anterior, coloca el carrizo en su boca y lo acerca a la piel desnuda del enfermo, inhalando fuertemente. Si la acción terapéutica tiene éxito, en la boca del Oguruame aparecerá una pequeña piedra, un gusano u otro objeto, el que deberá ser enterrado o quemado, a fin de evitar que otra persona tenga contacto físico con él. Los Oguruames de Caborachi afirman que esta absorción les provoca una serie de malestares que duran hasta 3 días y que deben curar ingiriendo tesguino. La mayor parte de los Oguruames afirman que recibieron sus dones por vía de algún familiar o en forma hereditaria. En un caso, fue la comunidad la que detectó el poder curativo de uno de sus miembros y lo estimuló para ejercerlo. No existe una ceremonia iniciática específica para convertirse en Oguruame, más bien es a través del contacto con un Oguruame veterano que el aspirante aprende y es sometido a pruebas por parte de su maestro y la comunidad. Dependerá de su éxito en las curaciones el grado de reconocimiento que alcance. En general, los Rarámuris aprecian y apoyan a sus Oguruames. No todos los Oguruames ejercen de la misma forma. Algunos son expertos en el susto, otros en la técnica onírica y otros más en la de absorción. Las mujeres se dedican a los niños y a los partos. Existe una jerarquía Oguruame en la cual los más expertos y veteranos actúan como verdaderos chamanes y maestros de los principiantes. Entre ellos existen verdaderos psicólogos autóctonos que le dan más importancia a los correlativos psicológicos de las enfermedades, en contraste con los que se dedican preferencialmente a la preparación y uso de medicamentos basados en hierbas medicinales. Conclusiones. En general, el pensamiento de los Oguruames es dualista y mágico. Su lenguaje manifiesta su creencia en la dualidad de cuerpo y alma, así como la existencia de interacciones directas entre diferentes mentes. Sus técnicas poseen un grado elevado de estandarización y son aceptadas como reales y efectivas por comunidades enteras. Capítulo 8. Don Rodolfo de Jalapa.
Como ya vimos en capítulos anteriores, el espiritualismo mexicano estimula estados de inconsciencia, considerando que estos son los que permiten el contacto con entidades alternas, y afirma que si no existe este estado de inconsciencia, entonces es posible considerar al médium con tendencias fraudulentas. Don Rodolfo de Jalapa es un auténtico psicólogo autóctono, y aunque su origen y entrenamiento han sido espiritualista y ortodoxo, decidió separarse del movimiento para crear una escuela propia, la que sostiene que no es necesario ni adecuado perder la conciencia para poder actuar en otros niveles de la realidad. Precisamente por considerar que su tendencia es un desarrollo a partir del espiritualismo tradicional, decidí estudiar a este psicólogo autóctono, y este capítulo está dedicado a revisar su enseñanza. Don Rodolfo, nacido en Oaxaca, radicado en Perote y director de un nuevo linaje en la ciudad de Jalapa, Don Rodolfo divide sus actividades entre estas tres entidades de tez morena, fornido, con una edad de 60 a 65 años. Don Rodolfo más bien parece un campesino oaxaqueño tostado por el sol que el director de un linaje espiritual. En una entrevista que pude hacerle a Don Rodolfo, me informó que su entrenamiento original fue en un templo espiritualista en el que fue enseñado a entrar en trance y en el que se le mostró toda la organización asociada con el espiritualismo, la que de alguna manera lo ha sostenido y le ha servido de base para su desarrollo posterior. Casado, con hijos ya adultos e independientes, Don Rodolfo se ha dedicado íntegramente al desarrollo de centros espirituales, tanto en Oaxaca como en Veracruz, y a impulsar el crecimiento psíquico de las gentes que participan de sus enseñanzas en los templos que ha inaugurado. Don Rodolfo sostiene que cuando un ser humano entra en trance, lo que realmente sucede es que aprende a interactuar con un nivel muy profundo y evolucionado de su propio ser. En otras palabras, el ser humano medium lo que realmente hace es penetrar en su propia esencia, y de ahí extrae la enseñanza que verbaliza a su comunidad de discípulos y conocidos. Don Rodolfo considera que es un terrible error la pérdida de conciencia tan valorada en los círculos espiritualistas. Al contrario de estos últimos, este psicólogo autóctono sostiene que el contacto con los niveles más profundos de la esencia humana deben realizarse en completa y clara conciencia. Por otro lado, don Rodolfo afirma que para realizar este contacto es necesario un entrenamiento que implica, sobre todo, el abandono del ego y la apertura hacia otros niveles de realidad, los cuales, según él, se encuentran en el interior del ser humano, esperando a que éste logre una interacción adecuada con los mismos. De acuerdo al espiritualismo ortodoxo, el contacto del chamán se realiza con entidades espirituales, las que existen en un reino invisible, como seres que mantienen su individualidad y que logran ponerse en contacto con aquel que alcanza a abrirse y dejarse penetrar por ellos. Don Rodolfo considera que lo anterior es una simplificación de lo que realmente sucede durante el proceso de trance. En lo que verdaderamente acontece es que el médium alcanza cierto nivel de conciencia que actúa como una especie de llave específica para permitir que la información asociada a ese nivel aparezca en el ser humano. Siendo capaz él mismo de establecer contacto con el ser utilizando una técnica que ha desarrollado durante los últimos años, don Rodolfo considera como una de sus principales labores la de entrenar a otras gentes para lograr el mismo contacto que él, utilizando técnicas confiables y replicables. Todas las semanas, don Rodolfo se reúne con sus discípulos y les enseña estas técnicas de desarrollo que implican el mantenimiento de la conciencia durante el trance mediumnístico. Siendo un desarrollo novedoso a partir del espiritualismo ortodoxo, la aproximación de don Rodolfo podría quizás compararse con aproximaciones de linajes chamánicos contemporáneos. Que este es el caso, es muy fácil entreverlo si se analiza, por ejemplo, la aproximación de don Juan Matus, la de don Lucio de Morelos, la de don Panchito de Yucatán, y se le compara con la de don Rodolfo de Jalapa.
Con el objeto de realizar esta comparación, haré una breve semblanza de estos linajes y del propio de don Rodolfo, destacando las similitudes entre ellos. Don Juan Matus considera que el ser humano tiene la capacidad de establecer una interacción con niveles alternos de realidad. La aparición de un nivel de realidad ocurre cuando acontece una interacción congruente entre dos sistemas de emanaciones. Puesto que ya he descrito en artículos anteriores esta concepción, aquí solamente diré que de acuerdo con don Juan, es la alineación entre dos bandas de emanaciones la que aparece como una realidad y es la modificación de un modulador de la alineación entre bandas el punto de encaje, lo que hace aparecer realidades alternas. Es clara la similitud entre esta concepción y la de don Rodolfo. Según este último, la interacción con niveles alternos de realidad se produce cuando un ser humano es capaz de variar el nivel vibracional consciente y conectarse con un nivel homólogo que existe en el universo y que contiene información que se vuelve accesible, precisamente cuando el ser humano cambia su nivel de conciencia. Una consideración similar es la que sostiene don Lucio de Morelos, aunque denominándola de diferente forma. Según este chamán, existen rebaños de trabajadores del tiempo, cada uno de los cuales se puede diferenciar de los otros por un color característico. Cada uno de los colores de los rebaños se asocia con un estado de ser peculiar y con un nivel de conciencia particular. Cuando el ser humano es escogido, se pone en contacto con uno de los rebaños de cierto color y este contacto hace que la conciencia del ser humano transpire el conocimiento asociado con el rebaño particular. Esta concepción es claramente similar a la que sostiene don Juan y a la que defiende don Rodolfo, aunque cada uno de estos directores de linajes utiliza diferentes términos para explicarla. Por último, uno de los más ancianos chamanes de México, don Panchito de Yucatán, heredero de la sabiduría maya, también afirma que este conocimiento del ser humano se manifiesta cuando éste es capaz de establecer un contacto con Dios. Don Panchito considera que el verdadero desarrollo se produce precisamente en la dirección de este contacto con la divinidad y que cuando este contacto ocurre, entonces todo el conocimiento fluye a través del hombre como si fuera su propia heredad. Bandas de información específica no local. Todas estas comparaciones entre estos chamanes que acabamos de mencionar nos indican que como conocimiento común del verdadero chamanismo mexicano, está a considerar que en el universo existen reservorios de información y de conciencia con los cuales es posible establecer una interacción, la que da como resultado que los niveles asociados con estos reservorios se manifiesten en el ser humano. Mientras que don Lucio denomina estos reservorios rebaños, don Juan bandas de emanaciones, don Panchito Dios y don Rodolfo vibraciones espirituales, todos se refieren aparentemente al mismo conocimiento y a la misma realidad. Podríamos bautizar a estos reservorios de energía consciente con el nombre de bandas de información específica no local, considerando que en un primer lugar estos reservorios son específicos, en segundo lugar no están localizados en forma concreta y en tercer lugar parecen poseer como atributo íntimo y esencial el ser propiamente conciencia. Estas bandas de información específica no local son capaces de ser interceptadas por un ser humano que tenga el suficiente desarrollo y el entrenamiento adecuado como para lograr una interacción congruente con las mismas. De acuerdo a los chamanes mexicanos, la interacción congruente con una de estas bandas ocurre precisamente cuando el aprendizaje ha logrado desarrollar en él el suficiente nivel de conciencia como para interceptar e interactuar adecuadamente con una de estas bandas. Estos niveles de conciencia adecuados parecerían tener que cumplir una especie de ley de analogía y de homologidad, de tal forma que solamente es posible acceder a una banda específica cuando la conciencia individual vibra, por así decirlo, a la misma frecuencia que la banda a la que se desea tener acceso. El concepto de enfermedad de don Rodolfo. De acuerdo con este psicólogo autóctono, el organismo humano es un reservorio de una cantidad colosal de poblaciones de microorganismos,
los que se mantienen en un estado de pasividad o de actividad malévola, dependiendo del equilibrio que el organismo logra mantener o pierde debido a diferentes causas. El equilibrio es para don Rodolfo sinónimo de salud y protector contra el ataque de estos microorganismos que están siempre al acecho como si esperaran un descuido de defensas para atacar a su hábitat orgánico. Por lo tanto, don Rodolfo sostiene que la técnica más adecuada para conservar la salud es la que impulsa el estado de equilibrio en los diferentes niveles corporales. Por otro lado, el principal factor y el más poderoso responsable de mantenimiento del equilibrio corporal es el equilibrio espiritual, y en este el contacto con el ser garantiza la salud en todos los niveles. Una de las técnicas promotoras de la salud que utiliza don Rodolfo es la energetización de líquidos. Cuando don Rodolfo logra establecer un contacto con el ser en la cercanía de su cuerpo, coloca recipientes con agua que, según él, adquieren el mismo nivel vibracional que él mismo logra activar durante sus estados de trance. Estos líquidos, de acuerdo con don Rodolfo, se mantienen puros y sin contaminantes después de varios años, sin necesidad de ser hervidos o de ser sometidos a cualquier procedimiento de desinfección bacteriana. Más aún, don Rodolfo considera que la ingestión de estos líquidos actúa como un estimulante para el mantenimiento de la salud orgánica a través de una activación de los sistemas corporales. Transcripción de una sesión en la cual don Rodolfo logra establecer una interacción con la esencia. Como habíamos dicho antes, una de las prácticas más valoradas por este psicólogo autóctono consiste en establecer un contacto con el ser o esencia después de utilizar una serie de técnicas estimulantes de este contacto. El autor tuvo la oportunidad de grabar el discurso a don Rodolfo durante una sesión realizada en Jalapa, cuya transcripción se presenta a continuación. En la primera parte de la sesión, don Rodolfo utilizó la verbalización de una serie de oraciones y después de esta se sentó en una silla, cerró los ojos mientras sus discípulos continuaban diciendo una serie de frases. Después de varios minutos, don Rodolfo respiró profundamente, tuvo una serie de sacudidas y empezó a hablar. En esta sesión, además de don Rodolfo, estaban presentes 3 mujeres, las que también penetraron en estados alternos de conciencia. Ellas visualizaron una serie de imágenes que don Rodolfo consideró como evidencias y concordancias de lo que a él mismo le acontecía. También se reproducen aquí estas intervenciones. Cátedra de don Rodolfo en Jalapa. La preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, abrid vuestros espíritus, cerrad vuestros ojos. La luz del amor y la paz de mi espíritu sean la paz. Mucho es lo que esperáis para encontrar la paz y la felicidad. Vais tocando de puerta en puerta para encontrar la luz del espíritu en el jardín del amor, en el jardín de la belleza. Mas queréis encontrar ese jardín con vuestros ojos físicos, mas queréis encontrar ese jardín de la belleza, mas queréis encontrar ese jardín con vuestros ojos físicos, mas queréis encontrar ese jardín para contemplarlo y recrearse. Pero también buscáis el murmullo de las voces cristalinas que penetran a través de vuestros ojos para afinar las finas cuerdas de vuestros corazones adormecidos y que llenan de egoísmo el universo. Queréis encontrar la luz en el entendimiento para hablar de la belleza de la naturaleza, para conocer el fondo de los mares y para encontrar en la cima de la montaña la sabiduría eterna. Mas ¿qué halláis en todo vuestro camino? Solamente experiencias, y más que experiencias que nos proyecten, hay que encontrar la felicidad eterna, hay que encontrar la felicidad interna que existe en cada uno de vosotros. Vais sabiendo cosas para encontrar el agua cristalina con que saciar la sed y solamente vais encontrando cosas llenos de fango, llenos de aguas turbulentas, llenos de agua sucia. Un instante probáis esas aguas, podéis encontrar el agua verdadera. Nuevamente comprobáis que hiciste algo equivocado porque no hiciste algo propio para comprobar. Mas en verdad los espíritus de esa corriente de agua, esa agua cristalina que queréis encontrar más allá, no se encuentran más allá de nuestros labios y no se encuentran más allá de nuestro corazón, porque así como hurgáis la tierra para encontrar en ella los grandes tesoros, así podéis hurgar en sus corazones para encontrar el tesoro de la sabiduría eterna.
Largo tiempo ha que si viniere el hombre viviese cronológicamente los años y los meses, no llegaréis a la verdad que se encuentra oculta. La verdad se encuentra oculta en los pliegues de nuestra mente, oculta en los pliegues. La verdad se encuentra ahí, a través de nuestros sentimientos, a través de la nobleza de nuestros sentidos, a través del amor que comparte su corazón, porque desecháis cuando nace el egoísmo. La fuerza del amor es fuerza que lleváis cada uno de vosotros, fuerza contenida por el sufrimiento y el dolor, fuerza contenida por el egoísmo. El amor no es mercancía que se vende. El amor es el sentimiento del espíritu elevado. El amor es el sentimiento de cada uno de vosotros. Por ello, el sentimiento insaciable ya en cada uno de los largos caminos en busca del amor y la comprensión. ¿Queréis encontrar el amor? ¿Queréis encontrar la felicidad que se refleja en aguas cristalinas y transparentes de la noche cuando sales a contemplar la noche? Hurgar en el fondo de nuestros corazones lo noble que tenéis y lo bello que habéis sido en todo el instante que habéis vivido plenamente en el mundo de la paz espiritual, de la paz universal, de la paz cósmica, de la paz que habita en cada uno de nuestros corazones. Cuando seáis capaz de amar sin interés, cuando seáis capaz de esperar y de dar toda la belleza plena que tenéis en cada uno de vosotros. Creéis encontrar en las distintas religiones la salvación del alma como lo sincero. Creéis encontrar el conocimiento a través del simbolismo de todo aquello. Pero no habéis comprendido que el verdadero símbolo es el que existe dentro de cada uno de vosotros y que tenéis una llave maestra para abrir y encontrar la felicidad eterna. Soy ignorante y no os comprendo lo que queréis decirme, y en reflexión interna encontraré la verdad eterna y la felicidad, porque sin quererlo saber vosotros mismos, lleváis un altar en vuestros corazones. Así como el hombre se ha unificado en la ciencia para gozar de su bendición, así también podréis unificar la conciencia para gozar de los beneficios del Espíritu. Tomad de la enseñanza espiritual que tenéis cada uno de vosotros, tomad de ella lo que necesitéis y administrar lo cual debe ser, que no vayáis a desperdiciar vuestras fuerzas en entidades que las desperdicien. Debéis encontrar y por eso buscar es una verdad y lo vuelvo a repetir, la verdad está en cada uno de vosotros, que por ello tenéis vuestro libre albedrío en el largo recorrido de nuestra existencia sobre la faz de la tierra. Mucho habéis aprendido, mucho habéis encontrado en ella, pero también mucho habéis olvidado, porque en cada ocasión vivís la vida presente, pero no la vida de superación, la vida de evolución, que en esta época es importante para seguir adelante. Por ello, y en verdad os digo, niños amados, buscad en los libros de la conciencia la verdad de la sabiduría, el verdadero conocimiento, y sabéis que no estáis más lejos del universo, como el universo no está tan lejos de vosotros. Cada uno de vosotros tenéis una fuente de energía que es la energía. Cada uno de vosotros tenéis la participación de la creación eterna, que es la paz suprema en el mundo, la energía divina, la energía universal, la energía de los seres, y siempre será a través de nosotros mismos, porque en verdad os digo, niños amados, corto es el instante que resta y queda para la reintegración de los escogidos, para la reintegración de los espíritus. Por eso, solo escucharé la llamada cada instante, y aunque solo sea así, llegará el momento en que, y será el momento. Por ello, no os dejéis llevar por fanatismos, no os dejéis llevar por sugestiones imaginarias. Amad a los espíritus para que seáis amados. A vuestro hermano, amad a vuestro cuerpo para que seáis amados todos. Lleva siempre en la conciencia la flama interna para que así seáis ayudado en medio de las noches, para que así seáis ayudado en medio del oscuro. Mucho es lo que tendréis que recibir y mucho es lo que tendréis que llevar, pero siempre debéis encontrar la verdad, sin engaños, sin hipocresía de nosotros mismos. Ya no es el tiempo de los escribas y fariseos, ya no es el tiempo de los Caifás, ya no es el tiempo de los igneos, como tampoco de los hititas y de los mayas. Son nuevos tiempos de luz, son nuevos tiempos de amor y son nuevos tiempos de paz, porque mucho habéis evolucionado desde entonces, habéis quedado prendidos al pasado, y el pasado nunca ha permitido llegar a la cumbre verdadera del conocimiento y la sabiduría. Porque si en verdad, si hubieses dejado las cadenas, hubieses dejado al fanatismo, la hipocresía y la soberbia,
cual Dios sobre la faz de la tierra, cual Dios sobre el universo entero, seráis parte del universo. Por ello les pido, niños santos, preparad vuestros corazones, preparad vuestro espíritu, unid la trilogía de espíritu, mente y cuerpo, para que viváis en armonía completa. Encontrad la razón de la existencia, amando a vuestro hermano y semejante, y comprendiéndole, y si ciego es, guiadle de la mano. Pero antes de guiar al ciego, debéis de dejar de ser ciego vosotros mismos, para que los ciegos no caigan. Tomad y llevad mis mensajes de luz, de amor y de paz que os vengo a enseñar en este día. Corta es mi palabra, pero grande es mi enseñanza, si sabéis reflexionarla, si sabéis aplicarla. Bendito aquel que busca la verdad interna, porque al fondo de la verdad encontrará el amor y la vida. Aguas reconcentradas en vasijas y cristales, yo les digo, se convierten en aguas de luz, amor, paz y unificación en el juicio de la paz espiritual. En el nombre que soy, elijo por la luz y la gracia del Espíritu Santo, objeto que me hace amor, protección y paz para vuestro corazón, para vosotros. Y así os digo, niños benditos de gracia, que la luz, el amor y la paz, la luz y el amor de Elías, el enviado de nuestro Dios, y la paz de mi espíritu por siempre quede con vosotros. Mujer, como un brillante haciéndose grande, ese brillante que se hace grande, 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 cubrió de luz todo. Y allí pude contemplar una montaña. Esa montaña tenía como una antena, esa antena brillaba, y ahí se cubrió de una nube muy blanca, se perdió de vista, y ahí cuando empezó a su bendita palabra, pude contemplar un río, así como él dijo, debajo de la tierra, y muchos de mis hermanos, secándose de sed, buscando ese río, y no lo podían encontrar. Como meses antes se abrió un camino muy blanco, y ese camino los llevó hasta ese manantial de agua clarita, como un cristal, y ahí pude contemplar, así como una ciudad, como cuando estamos en un disgusto uno al otro, así peleando, y ahí pude contemplar un jardín. En ese jardín había muchas mariposas, como tomando miel de esas flores, distintas a las de aquí, y ahí estaba la Madre Marta, con una sonrisa en sus labios, y ahí pude contemplar, que les dio un libro como la sabiduría, y ese libro esparció al frente del pedestal. Eso pude contemplar por la voluntad de mi Padre Celestial. Mujer número 2. Voy a hacer presente a todos mis hermanos lo que yo pude contemplar. Un gran cerro verde, un sendero, las cuales formaban un camino grande y blanco. Ahí estaban formadas dos grandes filas de personas para entrar ahí. Se comprende que era la entrada de una ciudad, pero al lado, o sea, en los contornos de esas palmeras, había una especie de huracán, porque se veía tierra, aire fuertemente alrededor, pero lo curioso de esto era que los que estaban formados esperando entrar a ese camino que está frente a ellos, no corrían, no volaban ni un cabello, no había paso a esa fila, el aire no entraba. Después pude ver cómo, porque pude haber visto cómo se abría después de haber pasado esas escaleras, ese camino grande, una gran puerta en la cual estaba una gran escala dorada, y al fin de la escala estaba una perla que brillaba intensamente, la cual era muy difícil ver porque tenía uno que agacharse, porque cegaba la mirada. Después de ver cuando mis hermanos pasaron, mis hermanos tenían como, pues, ¿qué puedo decirles? Yo los vi como enfermos, como tristes, pero el momento en que estaba ahí Padre Jesús, estaba con una gran antorcha, una gran luz en su mano, la cual les bañó intensamente y volvieron a ser unas personas normales. Les entregó en sus manos, yo vi como perlas, vi cómo les limpió su entendimiento, su cerebro, su corazón, se iluminó, y yo siento que ahora sé que yo tengo una gran alegría, el gran conocimiento. Eso fue la santa voluntad de mi Padre haberlo permitido. Mujer número 3. La palabra de mi maestro empezó a fluir, una cascada que se abría hasta nosotros, y el agua caía como si fuera un arco iris, caía con muchos colores sobre todos nosotros, y atrás de esa cascada había una como ciudad de cristal, una ciudad dorada, transparente, a veces era blanca y rosa, y a veces se volvía dorada, y continuó la palabra, siguió avanzando su sabiduría, y de pronto vi una puerta que estaba muy cerca de nosotros, una puerta dorada que daba al conocimiento, que daba a lo más grande, y de pronto estaba lejos y volvía a estar cerca y volvía a estar lejos, como si estuviera cerca, pero a la vez nosotros quisiéramos que estuviera lejos de nosotros mismos.
Después, cuando pasamos, hermano, a las plantas del maestro, yo pude ver cómo esa puerta volvió a acercarse y acercarse con una luz que cegaba y que desaparecía todo, y es todo lo que pude ver. Don Rodolfo: cada uno de nosotros en los distintos lugares que ocupa en la vida tiene mucho que hacer, rogar en su oración, en la calle y en todas partes donde se pueda. No hay quien no anhele una humildad mejor, no hay quien no anhele una paz, que haya abundancia en la vegetación, que haya facilidad de vivir. Todos lo deseamos, todos lo anhelamos, pero todo eso para que sea necesitamos crear una gran armonía de fe, amor y de paz. Mientras no sintamos amor por todo lo que nos rodea, se hará cada día más imposible nuestra existencia. Debemos disculpar y debemos de dar nuestra consideración que todos tenemos la misma capacidad de recibir una iluminación. Todos ustedes que se acercan a esto, procuren ser cada día más comprensivos, más amorosos consigo mismos, para que puedan dar ese amor a sus semejantes. No es el objeto de rezar, sino el objeto en el que con el ejemplo podamos hacer una vida mejor. La oración es una comunicación con nosotros mismos en paz. Entonces tratemos de hacer esa comunicación siempre algo mejor y que se respete cada uno de nuestros actos. Por ello, siempre que busquen ustedes estar cerca del Padre, procuren estar primero cerca de ustedes mismos. En la medida en que estén ustedes cerca de ustedes mismos, en esa medida estarán cerca del Padre. Capítulo 9. Pepito de la Sierra de Puebla. En un pequeño poblado localizado en la zona más alta de la parte norte de la Sierra de Puebla, vive uno de los curanderos más jóvenes de México. Se llama Pepito y es un niño de 12 años de edad. En este capítulo se presenta un estudio acerca de este niño prodigioso, producto de una serie de observaciones que el autor y una colega hicimos de sus habilidades curativas. Localizado en la Sierra Poblana, aproximadamente a 3 horas de camino de Brecha de Tetela de Ocampo, se encuentra un pintoresco pueblo de alrededor de 1000 habitantes, en el cual vive Pepito. El pueblo tiene una pequeña plaza rodeada de una iglesia, un edificio y la presidencia municipal. Existe un albergue indígena en el cual viven 50 niños indígenas de las comunidades vecinas, una escuela primaria, una telesecundaria y un puesto médico del IMSS. La mayor parte del pueblo se dedica a la agricultura, aunque hay un telar en el cual los jóvenes de la secundaria tejen colchas y gabanes de lana pura, obtenido de las ovejas del poblado. En este pueblo pudimos localizar a 2 curanderos, de los cuales Pepito es el más prominente. Origen de Pepito. Pepito nació en el pueblo, hijo de campesinos que murieron dejando al niño al cuidado de unos tíos. A los 10 años de edad, Pepito se dio cuenta de sus poderes porque fue capaz de curar a su tío de un problema de espalda. A partir de ese momento se ha dedicado a atender a pacientes que en mayor número y de regiones cada vez más apartadas vienen a buscar su ayuda y curación. Pepito asiste a la escuela primaria y se conduce como cualquier otro niño de su edad, jugando con sus compañeros en el centro del pueblo. Se dedica también a ayudar a su tío en el cuidado de sus animales y en las faenas del campo. Sin embargo, su apariencia es muy especial porque la expresión de su cara siempre denota una profundidad y sensibilidad fuera de lo común. Sus ojos son grandes y la sensación que produce su presencia es la de un adulto noble en el cuerpo de un niño. Técnicas de curación. Cuando un paciente viene a verlo, Pepito frota la parte enferma de su cuerpo con agua ardiente y enseguida coloca su mano izquierda sobre la zona enferma. Por unos minutos, mientras toca con sus dedos el cuerpo del paciente, Pepito mira hacia arriba y mueve su cabeza como si estuviera recibiendo un llamado a las alturas. Después, cambia de brazo y toca la misma zona corporal del enfermo con los dedos de su mano derecha, volviendo a repetir el movimiento de cabeza y manteniendo la posición de esta inclinada hacia arriba. Cuando se le pregunta por qué hace lo que hace, Pepito siempre responde con un no sé, aunque acepta que recibe mensajes y que una voz le dice qué hacer. Mientras sigue tocando el cuerpo del enfermo, súbitamente acerca su boca al cuerpo del paciente y realiza un movimiento de succión, casi siempre con muestras de desagrado. Aproxima su boca a una hoja de elote y escupe en ella una pequeña piedra.
Enseguida vuelve a colocar su mano izquierda y después la derecha sobre la misma zona, repitiendo toda la secuencia de nuevo, hasta lograr succionar y después escupir otra piedra. La secuencia exacta se repite hasta que Pepito anuncia que ha terminado. El autor y su colega decidimos someternos a la curación de Pepito. Para ello nos presentamos en días separados y después juntos a sesiones. Pepito repitió exactamente el procedimiento descrito antes. Cuando una infección estomacal, la espalda y un dolor de oídos en cada uno de nosotros dos, en todos los casos Pepito materializó las piedras, escupiendo 9 de ellas en una ocasión y 12 en otra. La sensación al ser intervenido por Pepito es que la zona enferma parece activarse cuando Pepito la toca y después desprenderse de su malestar cuando Pepito la succiona. El autor fue curado de un dolor estomacal y de sus oídos por Pepito, sin que posteriormente a la intervención del niño hubiese recurrencia de los síntomas. Las piedras de succión. Las piedras que Pepito succiona y materializa poseen diferentes dimensiones, texturas y colores. Generalmente no son mayores de 2 centímetros y brillan, dando la apariencia de poseer una textura metálica. Sus formas son irregulares y después de que son depositadas en la hoja, son colocadas en el fuego, en el cual son quemadas. Pepito no permite que los pacientes se lleven las piedras, aunque da permiso de que el paciente las toque, cuente y manipule. En varias ocasiones y antes de las succiones, se le pidió a Pepito que abriera la boca con el objeto de asegurarse de que las piedras no se encontraban escondidas dentro de la cavidad bucal. En ningún caso fue posible encontrarlas y por la cantidad de ellas se puede asegurar que su aparición no obedece a fraude o truco alguno. En ocasiones, al palpar alguna zona del cuerpo, Pepito dice que de ella no puede obtener nada, indicando que la zona en cuestión tiene una enfermedad que no pertenece a su especialidad o que la cualidad del malestar no es susceptible de ser aliviada utilizando sus medios. Posiblemente la diferencia entre las zonas que sí cura y de las que no puede obtener piedras se asemeje a la clasificación de enfermedad buena y mala de algunos chamanes, siendo la enfermedad buena la que es provocada por causas naturales y la mala que proviene de causas no naturales como brujerías o trabajos de magia. Materialización. Obviamente, lo más llamativo de la técnica de curación que utiliza Pepito es su capacidad de hacer aparecer las piedras de succión de la nada. Puesto que no fue posible explicar la aparición de las piedras como resultado de trucos o de tenerlas escondidas dentro de la boca, se hace necesario considerar alguna otra posibilidad de explicación para su materialización a partir de la maniobra de succión de Pepito. Un caso similar de materializaciones a partir del espacio y de zonas enfermas de pacientes era el de Doña Pachita. Puesto que este caso ya fue descrito en otros volúmenes de esta serie, aquí solamente recordaré que Doña Pachita realizaba operaciones quirúrgicas en zonas enfermas de sus pacientes, de las cuales lograba extraer objetos como piedras, estructuras geométricas y aún animales, los que según ella representaban y concentraban la enfermedad en una forma material. Algo similar realiza Pepito al lograr materializar piedras después de succionarlas de las partes enfermas de sus pacientes. Desde el punto de vista de la física contemporánea, todo objeto material está contenido, en potencia, en la estructura sutil de la latiz del espacio o campo cuántico. Una partícula elemental es una partícula configuración de una zona de la latiz, la cual, al sufrir, por así decirlo, una distorsión particular, da lugar a lo que llamamos un objeto. La interacción entre dos o más partículas elementales es, según la física del campo cuántico, una interacción entre dos zonas de distorsión de la matriz del campo cuántico. La diferencia entre el espacio transparente y un objeto es una diferencia de configuración energética del mismo sustrato. Lo que denominamos espacio transparente o invisible corresponde a zonas de total coherencia del campo. Estas zonas son tan complejas que el cerebro no puede decodificar un objeto a partir de ellas y por lo tanto son invisibles para la percepción. La configuración del campo a la que llamamos objeto sí es susceptible de ser decodificada por el cerebro y por ello aparece como un sólido visible.
Desde el punto de vista de la teoría sintérgica, se postula que el cerebro es capaz de afectar a la latiz del espacio, creando dentro de ella zonas de distorsión particular que resultan de la interacción entre esta misma latiz y un campo energético producido por el cerebro, el campo neuronal. La posible explicación para las hazañas de Doña Pachita y para los prodigiosos actos de succión y materialización de piedras de Pepito es que los cerebros de ambos son capaces de crear una alteración profunda del campo cuántico a través de sus campos neuronales. Esta alteración resulta en un objeto material. La relación entre enfermedad y objeto material es que el cerebro del curandero o del chamán, capaz de materializar, mimetiza la enfermedad del paciente y traslada su modelo mental en una configuración energética específica de su campo neuronal, el cual, al interactuar con el campo cuántico, distorsiona a este último, provocando una materialización que concentra y contiene a la enfermedad. Tanto Doña Pachita como Pepito acostumbran deshacerse, destruir o quemar la materialización de la enfermedad. Doña Pachita decía que de no destruirse o neutralizarse, la enfermedad materializada y extraída del cuerpo del paciente volvería al mismo, haciéndolo enfermar de nuevo. Conclusiones. Son ya 2 los casos comprobados de curanderos y chamanes capaces de materializar objetos. El caso presentado en este capítulo indica que esta capacidad puede aprenderse y manifestarse desde la infancia. Esta extraordinaria capacidad y el uso terapéutico en el que se utiliza muestra que el universo de la materia puede ser dominado y controlado por seres humanos dotados.